Los magos pueden lograr más por medio de la fe que los médicos por la verdad. Giordano Bruno. Esto es Medicina MP3 y hoy Síndrome Coronario Agudo, tu podcast de medicina. ¿Qué ocurre en la cardiopatía isquémica? Bien, en la cardiopatía isquémica lo único que tenemos es un desequilibrio entre la demanda de oxígeno del miocardio y el aporte que lo producen las arterias coronarias. Las arterias coronarias no pueden dar el oxígeno que pide el miocardio. Por tanto, la enfermedad arterial coronaria es la manifestación más prevalente de las enfermedades cardiovasculares. Vamos a dividir esta entidad, por tanto, en, ya todos habréis escuchado estas siglas, SCACEST y SCACEST. SCACEST, síndrome coronario agudo con elevación del ST. ¿Qué pasa? El segmento ST aumenta. ¿Cuánto? Más de 1 milímetro o 1 milímetro, pero no en cualquier derivación, sino en 2 o más derivaciones contiguas. Es decir, tiene que ser congruente, como llaman los cardiólogos. Derivaciones laterales, la cara lateral, por ejemplo, 1 AVL, la cara inferior, 2, 3 AVF, etc. Tienen que ser contiguas y se tiene que mantener más de 20 minutos. Una elevación del ST de más de 1 milímetro que sea durante 2 o 3 minutos, eso no es significativo. Y todo a pesar del tratamiento con nitroglicerina, es decir, si al paciente se le pasa el dolor y no hay elevación con la nitroglicerina, eso no es un SCACEST. Por tanto, ya tenemos el primer concepto, pero hay un segundo concepto, y es que en V2 y V3 la elevación debe ser de más de 2 milímetros en hombres y más de 1,5 en mujeres. Le exigimos más a la V2 y a la V3, es decir, la cara anterior. Ojo, y ya también lo dijimos en un anterior podcast. Todo bloqueo de rama izquierda nuevo se considera un infarto agudo de miocardio, hasta que no se demuestre lo contrario. Generalmente, lo que se refleja aquí, en este SCACEST, es una oclusión coronaria completa. Y esto, lógicamente, origina una necrosis en el miocardio. Por tanto, es un infarto agudo de miocardio, con elevación del ST. Un IAMCEST. Bien, vamos a pasar al siguiente. Vamos a pasar al SCACEST, que este es el síndrome coronario agudo sin elevación del ST. Es urgente, pero claro, no tanto como el anterior. Pues como su nombre indica, en el electrocardiograma, no existe elevación del ST. Aquí podemos encontrar una depresión persistente del ST. Las ondas T, ¿cómo estarían? Aplanadas o inversas, serían negativas. ¿Qué refleja este SCACEST? Pues una oclusión de la coronaria, igual que en el anterior, pero en vez de ser total, es parcial, en función de la intensidad, y desarrolla o no una necrosis miocárdica, denominándose entonces infarto agudo de miocardio sin elevación del ST, y IAMCEST, o también angina inestable.
Lógicamente estos pacientes como síntoma capital van a tener un dolor torácico, opresivo, retroesternal, incluso a veces epigástrico cuando se trata de un infarto inferior, y puede irradiarse al cuello, a la mandíbula o incluso al brazo izquierdo. En caso de síndrome coronario agudo, el dolor tiene que tener una duración de más de 20 minutos. Un dolor de 5 minutos nada más, no se consideraría síndrome coronario agudo. Y a veces puede tener un gran cortejo vegetativo, náusea, el paciente está nauseoso, con mucha sudoración, se le ve afectado al paciente. Por tanto, esa es la clínica capital. Cuidado, hay veces, y eso a veces con tránsito lo hemos comentado, hay pacientes que no tienen dolor, ¿verdad, tránsito? Claro, sobre todo tiene que tener en cuenta una clínica en específica en personas de edad avanzada o pacientes diabéticos. Sobre todo la clínica puede ser muy atípica, a lo mejor le duele un brazo, los infartos anteriores a veces lo que duele es a nivel de la cara interna del antebrazo, ¿vale? También tener en cuenta el tipo de dolor, eso es muy significativo a la hora de hacer un diagnóstico de un síndrome coronario agudo. El dolor típico del síndrome coronario es un dolor opresivo. Los pacientes suelen describirlo como si tuvieran una loza en lo alto, ¿vale? Una pesadez, cuando también se refleja al brazo izquierdo, incluso a nivel de epigastrio. Hay algunos pacientes incluso que dicen que tienen como meteorismo, flatulencia, y estamos ante un síndrome coronario agudo, Antonio. Efectivamente, además, estos pacientes así con clínica en específica dicen que tienen un aumento significativo de la mortalidad. Por tanto, hay que tener mucho cuidado. En urgencia, lógicamente, habría que hacer todo: una exploración, una anamnesis, por supuesto un electro en menos de 10 minutos, valorar los factores de riesgo hemorrágico, y también en pacientes con insuficiencia cardíaca habría que calcular la escala KILIP. Un KILIP 1 con una ocultación cardiopulmonar normal, y el KILIP 2 ya tendría crepitantes basales en ambas bases o presencia de un tercer ruido. En el caso del KILIP 3 ya tendríamos signos de edema agudo de pulmón, y el KILIP 4, que es el más grave, efectivamente existencia de un shock cardiogénico. Bien, manejo del síndrome coronario agudo. Mirad, como os he dicho, el electro es fundamental. Todo paciente tiene que tener hecho un electro en menos de 10 minutos. Llamar al enfermero corriendo para que le haga el electro. Si sospechamos el síndrome coronario agudo, el paciente tiene que estar en reposo. Eso de que a veces vemos de que venga usted andando o vaya usted a tal sitio, no, el paciente en reposo para que las coronarias no sufran. Y traslado a una sala, lógicamente, de reanimación y monitorización. Es un caso grave. Ante una emergencia coronaria, tendríamos que evitar la punción arterial, cuidado con las gasometrías arteriales y también las vías intramusculares. ¿Por qué? Por el tema de las enzimas. Puede haber alteración enzimática. Vías periféricas. Generalmente se cogen dos vías periféricas, una para meter la medicación y la otra limpia, con suero limpio, por si hubiera que hacer una fibrinolisis. Se hace una analítica. Si hay una saturación de menos del 92%, su oxigenoterapia. Un Ventimask, 35%. Y bueno, pues hasta este momento el manejo de ambas entidades es el mismo. Sin embargo, a partir de aquí ya es diferente. Vamos a ver el SCACEST. ¿Qué tenemos que hacer en el tratamiento de un SCACEST? Pues en primer lugar, lo que hay que hacer es la doble antiagregación. Doble antiagregación, que es aspirina, 300 miligramos vía oral, o el Plasugrel, 60 miligramos. ¿Vale? Se le dan 6 comprimidos, que son de 10 miligramos. Esto, la aspirina y el Plasugrel, se le da si se va a hacer una angioplastia coronaria transluminal percutánea.
la angioplastia primaria que se llama. En pacientes de más de 75 años, un peso corporal de menos de 60 o que tengan antecedentes de ictus, el prasugrel está contraindicado. Por tanto, cuidado a personas mayores o que han tenido un ictus, porque no se le puede dar prasugrel. ¿Qué le damos entonces? El ticagrelol. El ticagrelol, le damos 2 comprimidos de ticagrelol, 180 miligramos, cada uno es de 90. Bien, en caso de no disponer ni de prasugrel ni de ticagrelol, pues damos el clopidogrel, 600 miligramos. 600 miligramos de clopidogrel. Estamos hablando de que hace poco se daban 300 de clopi, ahora ya estamos dando 600, incluso he leído en algún artículo que en diabéticos ya 900 de clopi. Pero tengamos en cuenta una cosa, han salido 2 fármacos nuevos, prasugrel, que es el que se da, y el ticagrelol, en caso de que tenga más de 75 años o que tenga antecedentes de ictus, antes del clopi. Ahora, ¿qué pasa si vamos a hacer una fibrinolisis? Si vamos a dar, por ejemplo, vamos a pautar el TNK, el metalice. Bueno, pues si vamos a hacer la fibrinolisis, damos la aspirina también, 300 miligramos, y damos el clopidogrel. Aquí sí, el clopidogrel, 300 miligramos, ¿vale? Bien, esa es la doble antiagregación. Vamos ahora para el dolor. Al paciente le está doliendo, pues nitroglicerina, sublingual, o en pus, el trinispray, hasta un máximo de 3. ¿Que sigue el dolor con la nitroglicerina y la tensión está por encima de 90, una tensión aceptable? Bueno, pues aquí podemos dar una perfusión. Valoramos la nitroglicerina perfusión, ¿vale? Es muy importante tenerlo claro, y sobre todo también el cloromórfico si persiste el dolor. Aquí no se utilizan AINE, aquí es cloromórfico y nitroglicerina, ¿vale? Y ya después, pues el tercer punto aquí es la revascularización coronaria, como ya hemos dicho. Si vamos a hacer la fibrinolisis también, aparte de la aspirina y el clopidogrel, hay que anticoagular. ¿Cómo? Con la enoxaparina intravenosa, el nombre comercial es el Clexane, ¿vale? Damos 30 miligramos intravenoso y después ponemos 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. En pacientes que tengan una creatinina alta, más de 2,5, la dosis se administrará en 24 horas, pero en principio el Clexane, 30 miligramos intravenoso directo, 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutáneo. También tenemos el Fondaparinux intravenoso, que se le dan 2,5 miligramos en dosis inicial y después pues 2,5 miligramos cada 24 horas subcutáneo. En caso de que haya una hipertensión arterial, es decir, un paciente con una sistólica de más de 180 o que la diastólica también esté muy alta, en 110, o por ejemplo que esté muy taquicárdico, 120 o más, vamos a utilizar el atenolol intravenoso. El atenolol intravenoso para bajar la tensión. Lógicamente sabéis que el atenolol está contraindicado en algunos casos, por ejemplo el asma o un EPOC, una acidosis metabólica, bueno, por supuesto un bloqueo AV, insuficiencia cardíaca, en estos casos, una bradicardia, en estos casos vamos a utilizar el captopril. Si el atenolol contraindicado, damos el captopril. No te olvides, Antonio, que la solinitrina tiene efecto depresor y que va a bajar la tensión también. Entonces, cuando nos encontramos este paciente, uno de los tratamientos del que vamos tirando puede ser la solinitrina, que hemos administrado previamente, que bajará la tensión. Si no, en los casos que tú bien has puesto también, se pueden mirar el urapidilo, también buena opción, porque muchas veces esos pacientes, si nos encontramos, aunque la situación no puede tragar o lo que sea, el urapidil es de elección. Perfecto, sí que es verdad. De hecho, hay pacientes que tienen una angina de Prinzmetal, vasoconstricción, pero hay pacientes que tienen un infarto agudo de miocardio secundario a una sobredosis de drogas, por ejemplo cocaína.
Esto se está viendo cada vez más, ¿eh? De hecho, el 061 nos comentaba que cuando es el rocío, ve bastantes pacientes, ve un número de pacientes considerables con dolores torácicos secundarios a la administración de cocaína. Aquí las tensiones estarían por las nubes, por tanto se puede hacer muy bien lo que comenta Tránsito. Pero ¿qué pasa si hay una hipotensión? Lo contrario, o una bradicardia. Pues la atropina, 1 miligramo intravenoso en bolo. Lógicamente estos pacientes están muy nerviosos, pues le damos ansiolíticos, larazepam sublingual, y también es muy importante el administrar protectores gástricos. Estamos utilizando doble antiagregación, señores, por tanto es muy importante ranitidina u omeprazol. Incluso recomiendan mejor la ranitidina. Y nos vamos ya al Escasest, sin elevación del ST. Tenemos la doble antiagregación, la aspirina y el clopidogrel, en este caso clopi 300. Y pues en caso de indicación de una angioplastia, porque sea una angina persistente, una inestabilidad hemodinámica, entonces aquí sí se utiliza el clopidogrel 600 miligramos. Recordad que el clopi, cuando se hace angioplastia primaria, es doble de dosis, 600 miligramos. Igual para el dolor nitroglicerina, lo mismo, cloruro mórfico, es igual que en el otro. Anticoagulación, pues la pauta para anticoagular se decidirá tras analizar, lógicamente, el riesgo hemorrágico. ¿Cómo se mide el riesgo hemorrágico? Con una escala, la de Cruzade. Si el Cruzade es menor de 40, pues enoxaparina, clesane, subcutáneo, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. Si el Cruzade es alto, mayor de 40, ya explicaremos el Cruzade en otro podcast, pues el fondaparinux, 2,5 cada 24 horas, subcutáneo. Y en caso de hipertensión arterial, lo mismo, o una taquicardia sinusal, atenolol, que está contraindicado, el castopril. Que hay hipotensión o bradicardia, lo mismo, atropina, 1 miligramo. Dar también lorazepam, omeprazol y demás. Y aquí habría que valorar en este síndrome pues una coronografía urgente. Cuando paciente que tenga dolor pero que esté inestable hemodinámicamente o persista la isquemia, aquí se podría tratar con angioplastia igual que el síndrome coronario agudo con elevación del ST. Y resumimos, es un podcast un poco largo, pero es que claro, el síndrome coronario agudo es muy importante. Tenemos dos, con elevación y sin elevación del ST. Tratamiento, manejo, pues ya lo sabéis, electro rápido, su analítica y demás, paciente en reposo y después doble antiagregación, que vamos a hacer angioplastia, aspirina y el prasugrel, que no podemos dar prasugrel, ticagrelol, que no disponemos de ninguno, clopidogrel, 600. Si vamos a hacer fenilolisis, aspirina y clopi, 300. Para el dolor, la nitro y el cloruro mórfico. Y pues ya después la anticoagulación, que vamos a hacer la fenilolisis, clesane o fondaparinux. Que hay hipertensión o taquicardia, damos el atenolol, y si no, castopril. Que hay una hipotensión o una bradicardia, pues la atropina, y después relajarlo un poquito con la lorazepam y dar el protector gástrico. Un resumen rápido de este síndrome tan importante. Nos vemos en el siguiente podcast con muchos más capítulos de esto, Medicina MP3, tu gran podcast. Hasta luego. Un saludo.